En esta tarde tenemos el placer de presentar a Sergio Thiessen con su conferencia Espiritismo, el antídoto para las dependencias. Él es profesor de medicina, médico y físico. Es presidente y fundador de 2 centros espíritas en Río de Janeiro, como es la Sociedad Espírita Reencuentro y el Francisco de Asís. Él es conferenciante espírita en varias provincias y ciudades de Brasil y en 32 países. Su conferencia nos va a hablar precisamente de cómo llevar a los hermanos por el camino del verdadero sentido de la vida y cómo la vida es consecuencia del infinito amor de Dios por sus hijos. En resumen, tal y como aparece en el Evangelio según el Espiritismo, el amor es de esencia divina y todos vosotros, desde el primero al último, tenéis en el fondo del corazón la centella de ese fuego sagrado. Sin embargo, por más que hagan, no lograrán sofocar el germen vivaz que Dios les depositó en los corazones al creerlos. Sergio, por favor, te reclamamos. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, queridos hermanos y hermanas. Antes de empezar, me gustaría de decir que soy de Brasil y que estoy intentando hablar en español y decir a todos ustedes que estoy muy feliz, muy contento de participar de este Congreso Espírita de España. Agradezco a todos ustedes y en especial a mi hermano querido Esteban, presidente de la Federación Espírita, y a todos que hacen parte de la dirección de la casa y a todos ustedes que representan acá en Calpe en estos días todo el movimiento espírita de nuestra querida España. Muy bien, queridos, tenemos algunos minutos para hablarmos sobre algo que es de una inmensa preocupación. Como ustedes saben, yo soy médico y como médico hace 40 años, yo estoy conociendo este aspecto de la naturaleza del hombre y de la mujer en términos de grandes dificultades, en términos de los problemas mentales en medio a la vida humana. Antes de todo, me gustaría de recordar con ustedes la idea de qué mundo es este. Es el nuestro mundo, pero es solamente una de las moradas y por lo tanto no es un mundo, vamos a decir, que es una referencia. Nosotros vivimos en la Tierra. La Tierra hace parte del sistema solar. Este sistema, que tiene algunos planetas, incluyendo el nuestro, hace parte de una galaxia de tamaño medio, que es la Vía Láctea. Acá nosotros tenemos 200.000 millones de soles o estrellas. La nuestra vecina, que es Andrómeda, tiene hoy en la contabilidad actual, no sé cómo decir, pero 1 millón de estrellas. En portugués decimos 1 trillón de estrellas. Entonces, es interesante que nosotros recordemos la codificación, buscando la idea de que acá somos un planeta de pruebas y expiaciones. Somos una humanidad que tiene acá como una escuela, pero antes y también un gran hospital. La gente que está bien del punto de vista moral, espiritual, no viene para acá. Este mundo no es una referencia de mundo para espíritus de otras condiciones por el universo afuera.
de tal manera que cuando examinamos los problemas humanos desde los últimos 10.000 años de la historia de la Tierra, encontrámonos ahora con inúmeros problemas de distintas naturalezas, incluyendo las enfermedades y los problemas mentales. Para que ustedes sepan, hace 10 años, la Organización Mundial de la Salud publica un resultado de una pesquisa diciendo para la gente de la área médica que 40% de la población mundial tiene trastornos mentales. Hoy tenemos una epidemia de depresión y junto el problema importante del suicidio, muy vinculado a una epidemia psiquiátrica mundial de la depresión. Hoy nosotros tenemos el autismo, que es una enfermedad que la psiquiatría y por lo tanto la medicina no tiene idea de dónde viene, porque encontramos algunas cuestiones en el cerebro de los niños, pero son aspectos que no justifican el número de casos de chicos, niños y niñas con importantes síntomas de patología mental. En la depresión tenemos una baja de neurotransmisores en el cerebro. En los enfermos autistas hay cualquier cosa también en algunas estructuras, pero son aspectos secundarios, porque son problemas espirituales, son problemas del alma inmortal, que cambia también algunas cosas en el cerebro, que justifican algunos síntomas o síntomas, pero la idea es, si yo saco fuera los antidepresivos de los pacientes con depresión, todos los síntomas vuelven y estamos haciendo una medicina con limitaciones, haciendo una medicina que es de cuidar de los efectos y no propiamente de cuidar de las causas, porque las causas son siempre en cualquier patología mental de característica moral y espiritual, nos recordando de la idea de que si nosotros no encontramos alguna cosa en la vida actual como espiritistas, tenemos la idea de que los aspectos causales están siempre y podemos buscarlos en vidas anteriores. De tal manera que la droga, adicción y el problema que nosotros llamamos de tóxico dependencia, dependencia química, revela en parte o tal vez en el todo las dificultades espirituales de nuestra humanidad. Y cómo estamos viviendo, dicen nuestros hermanos y espíritus desencarnados que hacen parte de todo un grupo de trabajo a beneficio de la gente, la idea de la transición, significando también que espíritus que hace mucho tiempo están viviendo en aspectos de cortezas o esferas, cortezas en el mundo espiritual, con muchas dificultades como que cumulativas de sus errores en el pasado, están teniendo una tal vez última oportunidad de vivir acá, tomando un nuevo cuerpo para hacer su cambio fundamental, que es un cambio de los sentimientos, de sus pensamientos, de sus ideas, de sus ideales y de las cosas que tenemos que cambiar todos nosotros. Los espíritus nos dicen, todos somos enfermos. Podemos salir de un hospital donde hicimos propiamente un check-up con todos los exámenes, los más sofisticados, inclusive normales.
pero en un año, 2 o 3, podemos estar enfermos, porque estamos predispuestos del punto de vista espiritual, pero por causa de nuestros errores de vidas anteriores y aspectos que aún nosotros dejamos pendientes, esperando recuperación. Hay aspectos ahí para un seminario que tiene a ver con la noción de una medicina espiritista, de el espiritismo iluminando la medicina que tenemos ahora, que es una medicina de la historia desde Hipócrates hasta hoy, pero es una medicina que creció y avanzó mucho, pero aún con un foco que está en el cuerpo físico y no en el espíritu inmortal, que es el foco fundamental y definitivo. ¿Me comprenden? El español inclusive? Oh, estoy salvo entonces. Después voy a contar unas historias sobre el español para que ustedes se divirtan un poco. Entonces, hay muchas cosas para vermos, tenemos algunos minutos, vamos buscar la proyección para que tengamos, como decir, un roteiro para buscarmos algunos aspectos de reflexiones para nosotros. Pero la idea es, en Brasil, en Europa, en Estados Unidos, en Australia, donde sea, el problema de la dependencia química es extraordinariamente importante. De tal manera que no hay sitio, no hay país, no hay cultura, no hay nación donde visitamos y no tengamos algunos problemas importantísimos, y uno de ellos es exactamente la dependencia química. Tiene a ver con España, claro. Los trastornos causados por la droga en una persona y en su familia es algo muy relevante, importante, y puede causar daño a la salud en general del individuo que es un dependiente químico, pero también hace como que si la misma cuestión, como una enfermedad, va también causar daño a todo el ambiente de la familia y también a nuestra sociedad. Entonces vamos considerando y buscando algunas cosas que son del espiritismo propiamente. De tal manera que acá tenemos la drogadicción constituye en la actualidad uno de los más graves problemas de salud mental y orgánica, porque no hay como una persona que usa, por ejemplo, cocaína, o que es una droga ilícita, o otra persona que utiliza el alcohol etílico en una cantidad muy importante, que no venga a tener problemas orgánicos. Por ejemplo, el alcohol se asocia con una específica cardiopatía, con la cirrosis hepática y con la idea de polineuropatías, con trastornos neurológicos importantes en el decurso del tiempo. De tal manera que el individuo corre riesgos de vida por causa de aspectos que son consecuencias de una química que viene de fuera y que no hace parte de la vida humana normal y va causando una especie de trastorno en varios aspectos de la vida orgánica. De tal manera que, frente a las sustancias tóxicas que ejercen sobre el sistema nervioso un predominio perturbador, estamos con Juana de Ángeles. Después vamos buscar otros autores también. De tal manera que Juana, en el libro Conflictos Existenciales, nos va hablando de algunas consideraciones de un espíritu desencarnado face a los problemas de la actualidad. La dependencia química es un trastorno mental donde el paciente pierde el control del uso de la sustancia y todos los aspectos de su vida van deteriorándose gravemente.
é uma coisa como que inexorável. De tal maneira que quanto tempo tem de uso de uma substância que não se deveria usar? E com que quantidade, em este mesmo intervalo de tempo, eu e nós médicos podemos como fazer uma previsão de como a pessoa vai estar desde este tempo de uso de uma substância lícita ou ilícita qualquer. Vamos seguindo adelante. A ideia, portanto, de que é uma enfermidade mental. Se nós estamos em el centro espírita e recebemos o paciente, ou seu padre, ou sua madre, alguém da família, nós temos o acolhimento fraterno del curso de hoje. A ideia é de que devemos estar preparados para encontrarmos as pessoas com estes diagnósticos. Ou, se não tem o diagnóstico agora, nós estamos mais sencillos, porque como que preparados, capacitados para a detecção de sospechas de problemas de dependência química, para sugerir o tratamento médico para esta pessoa, pero também os recursos de la casa espírita para uma abordagem espírita deste tipo de problema, como vamos ver adelante. De tal maneira que as substâncias mais comuns, há as lícitas, como que tem a ver com os cigarrillos, a nicotina e o álcool. Não necessitaríamos seguir mais adelante, porque acá temos uma calamidade em termos de saúde pública. Pero temos que ir, porque também temos as drogas prescritas, os benzodiazepínicos, os opioides, a morfina, as anfetaminas. Por exemplo, notícia de la semana anterior, há em Estados Unidos uma determinada ciudad donde temos tanta prescrição de opiáceos que a gente se torna, os pacientes de los médicos e de los hospitales, se tornam adictos, dependientes de opioides como morfina, e por causa de uma necessidade, porque uma vez com o vício e a dependência, a pessoa vai buscando cada vez mais uma quantidade cada vez mais importante de el uso de la droga que é de dependência. De tal maneira que o opioide, depois de uma certa condição, vai levar à morte. E a gente tem em esta ciudad número de muertos este ano de 2017, que é número mais importante do que todos os outros contextos de las outras enfermidades e também de los accidentes de la misma ciudad em el mismo intervalo de tempo. Compreendem? Por causa do uso abusivo. ¿Se diz abusivo? Creio que eu já vivi aqui. Sou espiritista, eu vou a pensar isso, não? Muito bem, então vamos adelante. A ideia é de que há coisas que os médicos e profissionais de saúde, muitas vezes prescrevendo simplesmente cada vez mais, sem atentar para a gravidade de lo que estão fazendo, e são médicos, estão como que induzindo seus pacientes à morte, à dependência antes e depois, como consequência, à morte. Sigamos. Antes, cocaína, cannabis, marihuana é a mesma coisa, heroína, crack, não sei acá, eu não sei em Espanha, mas em Brasil, eu vou dizer uma palavra que não há em espanhol, cracolândia, que é onde a gente que tem a dependência ao crack, que é uma química que prejudica o cérebro de uma tal maneira que praticamente não há tratamento. Se adentra a um buraco negro, a um agujero negro, le gustaram, não? A um agujero negro e não se pode sair mais.
Entonces, la gente que son gente de comunidades muy pobres, la gente se queda en la calle. Son 100, 200 personas que moran en la calle, que viven ahí, y los traficantes van hasta ahí para vender por algún efectivo más y más y más del crack. Estos sitios que están en Río de Janeiro, en São Paulo y otras capitales de Brasil son llamados de cracolândias de cada ciudad, porque es un sitio que la policía, los servicios médicos, todos estos los dejan como que aislados de la comunidad. Y muchos de ellos se enferman gravemente y se mueren algún tiempo después. Entonces, crack es una droga moderna, entre comillas, pero es una cosa que es, no sé si en español, avassaladora. ¿Existe eso? Entonces, estoy muy bien. Que continúe hasta el fin, ¿no? Muy bien. Entonces, la idea del crack, del LSD, inhalantes como cola de zapatero, queroseno y otras cosas. Seguindo, cigarrillos. 25 a 30% de los adultos dependen de la nicotina. Y ahí tenemos el enfisema, la bronquitis, tenemos el cáncer de pulmón y también de varios otros tejidos orgánicos por causa del cigarrillo. Es un problema también el alcohol. La prevalencia de la dependencia en Brasil, por ejemplo, 17% entre los hombres y 5% entre las mujeres. Es una epidemia también. Hace muchas décadas tenemos esto. Pero cuando visitamos países, por ejemplo, del leste europeo, como por ejemplo Polonia, como Rusia, como Ucrania, como Hungría, como República Checa, por causa del género de la bebida alcohólica, la adicción al alcohol es una cosa muy impresionante. Y la gente alcoholizada en la calle también, y la gente como que superlotando los hospitales por trastornos mentales y trastornos orgánicos por causa del alcohol. También creo que en España, en el vecino Portugal, las cosas son semejantes. ¿Y por qué? Porque somos los mismos, independientemente de dónde vivimos, dónde nacemos. Hay el mismo problema porque hacemos parte de una misma humanidad, con los mismos géneros de problemas que debemos como que superar, que debemos nos curar de una manera general. Sigamos adelante. De tal manera que hay como que levantamientos revelando que 20% del consumo mundial de cocaína y crack están en Brasil. Miren la magnitud del problema. Y no es problema para solamente ahora, es problema para generaciones, para familias y contextos del futuro. Nosotros podemos desencarnar ahora y corremos el riesgo, donde sea, de volvermos a un contexto familiar o seguirmos a un contexto distinto, donde estes problemas ali van a estar. Y vamos a estar viviendo las pruebas y expiaciones relacionadas con estas cosas. Por lo tanto, este problema de la dependencia química no es solamente el acá y ahora, es una cosa de nuestro pasado y es una cosa que va con nosotros para el futuro. Vamos considerando otros aspectos. El levantamiento realizado en la Universidad de São Paulo apunta que Brasil es el mayor mercado consumidor de crack del planeta. Miren la magnitud. Muy bien, factores causales. Muy bien, es una cuestión multifactorial. Para cada persona que vive este trastorno, hay propiamente para él o para ella alguma questão, 1, 2 ou 3 destes aspectos. Por exemplo, a ideia de uma predisposição genética.
Los genes y la epigenética, que es un tema extraordinariamente hermoso para tratarmos otro día, tiene a ver con la idea de que nosotros muchas veces fuimos nuestros abuelos o bisabuelos y estamos volviendo, y dependiendo de lo que tuvimos en vidas anteriores, en el mismo contexto de familia y de expresión genética, nosotros estamos como que volviendo a cuerpos nuevos, mas con raíces, con genes de predisposición a volvermos a las adicciones que hay en el mundo. Muy bien, los factores ambientales. Por ejemplo, hay un estudio, cuando las mujeres hacen las compras en los supermercados, porque en los supermercados hay una oferta muy importante de varios tipos de bebidas alcohólicas. Las mujeres, por eso, tienen una predisposición de experimentar, de utilizar una primera vez, de gustar, de repetir y de buscar a cada vez que va al mercado los mismos aspectos para beber en su casa. Por lo tanto, las mujeres hoy, hace 3 décadas, tienen el mismo perfil de los hombres en la cuestión del consumo del alcohol. En Cracolândia, en Brasil, nosotros encontramos las mujeres en un número más grande se dice, do que los hombres. De tal manera que el género, el sexo, no hace diferencia para este tipo de problema. Sea cual sea el tipo de sustancia química que una persona está propiamente como que buscando. Fatores de comportamiento, fatores neurobiológicos, circuitos de recompensa y placer, neurotransmisores. ¿Cuál es la idea? La idea, ustedes conocen una sustancia que es un hormonio llamado ocitocina. ¿Ya escucharon? De tal manera que este es el hormonio del placer, que tiene a ver con las relaciones afectivas de alto nivel, pero también tiene a ver, son los mismos circuitos cerebrales que tienen a ver con las sustancias químicas, de tal manera que hay un estímulo, hay una liberación de oxitocina y la gente se queda con un placer distinto de todos los días. Y entonces busca repetir la ingestión o el uso de la sustancia química para tener de nuevo, cada vez que va a tener el contacto con la sustancia química, la misma liberación de oxitocina y el mismo placer. Y es una cosa que va se intensificando cada vez más, de tal manera que llega un momento temprano que la persona está adicta, está con dependencia química. Una vez entrando es simples, pero para salir es una cosa muy complicada y la medicina común no tiene propiamente elementos de tratamiento para tener un resultado estadísticamente significativo para ayudar a la mayoría de las personas. ¿Comprenden? Entonces, cuando decimos así, es porque es importante pensar en la prevención. Y la casa espírita tiene a ver con la prevención de todos los más importantes problemas de la naturaleza humana. Y este también. Vamos a seguir adelante, creo que hasta medianoche terminamos todo. Seguindo adelante. Entonces, fatores neurobiológicos, fatores espirituales. ¿Por qué escribimos los más relevantes? Trabajamos hace 40 años en grupos de reunión mediúnica de desobsesión y en la fluidoterapia, que tiene a ver con la agua magnetizada, tiene a ver con los pases, de una forma específica para enfermos en la casa espírita. Todas las veces que empezamos a cuidar de un paciente
con cualquier tipo de dependencia química, siempre es con una ley, una regla, encontramos espíritus. Siempre. De tal manera que la persona que tiene depresión no se queda con depresión sola. El enfermo, el chico con autismo, hay inúmeros espíritus con él, haciendo parte de su proceso reencarnatorio tan reciente, como es el caso de los dependientes químicos. Por eso que los médicos que solo conocen el abordaje médico convencional obtiene resultados muy pobres quanto a la recuperación de los enfermos. ¿Comprenden? Tenemos que buscar cuidar de espíritus, porque hay espíritus del otro lado de la vida. Hay un libro de Emmanuel por Francisco Cândido Xavier que se llama Roteiro, tal vez poco conocido acá. Hay un capítulo que se llama El Gran Educandario. Educandario se dice acá, es escuela. Acá la tierra, nuestra gran escuela. Emmanuel nos dice que en el segundo parágrafo, hay acá en la tierra, hace 60 años atrás, cuando de la publicación del libro, 20.000 millones de espíritus. Si ahora nosotros tenemos 7,5 mil millones de espíritus, de encarnados, ¿cuánto tenemos en el mundo espiritual? Haciendo una aritmética simple, 12,5 mil millones de desencarnados. Y una otra cuestión, hay enfermos del otro lado de la vida. ¿O ustedes creen que las personas mueren de infarto del miocardio, de un stroke o accidente vascular encefálico, o de un cáncer, o de una patología mental grave, y llegan al mundo espiritual también? Despiertan hermosos, felices, y se van buscando sus amores espirituales? No. Hay hospitales. Si hay una característica, dependiendo de la corteza de la realidad espiritual que tenemos en la tierra hoy, nosotros tenemos miles de hospitales, de puestos de auxilio para desencarnados. ¿Puedo decir un segredo? ¿Puedo? Hay hospitales en Brasil para espíritas desencarnados. Lo que significa eso no es el problema. Es la idea que mismo, conociendo las enseñanzas espiritistas, nosotros muchas veces volvemos para el mundo espiritual con tantas dificultades que aún vamos necesitar de acogimiento y de tratamiento por parte de médicos y enfermeros desencarnados que están en una nueva condición y están muy bien y van a auxiliar a nosotros. En parte, toda la gente que desencarna con adicción va a llegar al mundo espiritual de una manera muy sufriente y al mismo tiempo con grandes dificultades para vivir el período de la erraticidad, ¿no es así? Entre la desencarnación recién y la próxima vuelta al mundo corporal. De tal manera que este problema examinamos con nuestros ojos de encarnados, pero como espiritistas debemos considerar las cosas del otro lado, que aprendemos con Kardec, con André Luiz, con Emmanuel, con Humberto de Campos y tantos otros. ¿No es así? Y con Amália Domingo Soler. Sigamos adelante, senão vai passar de medianoche. E empiezo a preocuparme. Vamos lá. Muy bien, fatores espirituales. Los más relevantes, fatores espirituales de dos tipos. El factor espiritual psicológico del enfermo con adicción, pero también de todos los espíritus que hacen parte del proceso de la enfermedad del encarnado de ahora. Muy bien.
Sistema de recompensa. As drogas acionam o sistema de recompensa do cérebro em área encargada de receber estímulos de prazer e transmitir essa sensação ao corpo inteiro. As drogas provocam uma ilusão química de prazer, induzindo a la persona a hacer uso compulsivo de las mismas. Com a repetição do consumo, o indivíduo perde o significado de todas as forças naturais de prazer e solo se interessa por el prazer imediato. Por exemplo, em quantos hogares, a pessoa que é alcoolista ou o jovem que é adicto a cocaína usa de violência dentro do hogar, com seus padres, por exemplo, ou com seus irmãos. Ou quando não há condição de plata, de dinheiro em casa, vão roubar fora para ter o dinheiro e as coisas para poder cambiar por la droga. Quantas vezes a violência doméstica, que é problema também em mundo inteiro, tem a ver com o álcool. E a ideia de violência para os niños, para com as mulheres. Então, grande parte de nossos problemas, que são problemas muito típicos da natureza de los dias atuais, são relacionados ou causados com o drama da dependência química. Muito bem, fatores espirituais, não é verdade? Mundo de pruebas e expiações. Por lo tanto, este problema, quando terminarmos, hace muitos milênios depois, nosso processo empezado agora de regeneração, não temos mais nada de isso. Pero, qual é a consideração que temos que fazer? Vamos ter, por parte de Jesus, de nosso Maestro, do governo do mundo e da humanidade, todo o tempo suficiente para nos recuperarmos deste drama também, que é drama coletivo. Pero a transição também, desde o livro La Gênesis, com Kardec, a ideia de la substituição de la gente que não está preparada para viver o futuro do mundo regenerado, terá que partir. E muitos dos que vão partir são dependentes químicos, que por siglos e siglos não vão ter condição de recuperação a tempo de poderem viver acá. Compreendem? Então, a ideia de pruebas e expiações explica para nós a nossa condição. Há pouco tempo éramos mundo primitivo. Todo o que mais importante há para o futuro, regeneração, mundos felizes ou ditosos, ditosos se diz? Há esta palavra em espanhol? Ditosos, como sinônimo de feliz. Ditosos. Dictosos. Há C. Mais ou menos? E depois, os mundos puros, usando a terminologia da codificação kardeciana. De tal maneira que todo está em el futuro e nosso presente aún tiene este problema, que é problema mundial e que nós, espiritistas, devemos conhecer melhor. Mesmo que não tenhamos gente adicta cerca de nós, pero como espiritistas, como trabalhadores del movimento espírita em qualquer país, em Espanha também, nós vamos conhecer as pessoas que vão chegando, trayendo este tipo de problema e buscando algum aspecto de intentos de solução. Adelante, então, a ideia de miséria material e miséria moral. E as coisas existem. Muita gente em Brasil, em Rio, onde vivo eu, há muitas comunidades carentes. E o que acontece aí? A gente jovem não tem acesso às escolas, não tem oportunidade de emprego por problemas políticos de muitas décadas, de corrupção e de outras coisas, que não é nosso tema hoje. De tal maneira que são múltiplas as comunidades carentes, e a gente vai à escola
muchas veces por 2 o 3 años. Y después, las personas que trafican las drogas buscan los chicos para servir al tráfico de drogas. Y entonces están perdidos. Y en Río nosotros tenemos miles y miles. Si yo trabajo en una emergencia de un hospital público que es grande, por ejemplo, nosotros encontramos en todas las guardias, ¿guardias? ¿Sí? Cuando el médico está de guardia, en portugués de plantão, y recibe los casos, nosotros miramos en cada vez que estamos en el hospital el número importante de chicos, niños y niñas, jóvenes con el problema de la dependencia química, que se quedan una semana para desintoxicación, pero van a tener alta para su casa y van a volver a utilizar la droga y no salen del problema principal que es la adicción. De tal manera que hay miseria moral porque están reencarnando espíritus con más dificultades do que antes. Por eso, muchas veces, dependiendo de lo que nosotros miramos, nosotros vamos a encontrar inclusive la idea, el mundo está peor que antes. No es así. El mundo está mejor, pero es una época de traer para la realidad del mundo físico en nuevas oportunidades reencarnatorias espíritus que estaban en las tinieblas, en el umbral inferior y en cortezas de vida de mucha limitación, dando la providencia divina a ellos más una oportunidad de recuperación, de redención y de salir en fuera de sus problemas de miseria moral. ¿Comprenden? Es una idea que ustedes conocen. Imperio de las tinieblas instalado hace milenios. ¿Qué es esto? ¿Qué mundo es este? Es un mundo que va a progresar, pero aún hay cosas. Por ejemplo, tenemos 5.000 años de historia conocida, registrada en papel de la humanidad de acá. Jamás tuvimos 100 años sin guerras y de paz, para que tengamos una idea de nuestra condición moral, espiritual. Entonces, la dependencia hace parte, como vamos a ver aún, con las dificultades que tenemos acá. Cultivo de valores transitorios e inmediatistas. Nosotros estamos acá en Calpe, que es una cosa maravillosa. Somos espiritistas de varias partes de España y algunos pocos de fuera. Estamos a algunas horas considerando las cosas espirituales para la vida humana y de la humanidad. Mas ¿y nuestros compañeros, nuestros hermanos y hermanas, dónde están? ¿Qué hacen justo ahora? ¿Qué son los motivos, los objetivos de la gente? Hay la idea, por lo tanto, de que necesitamos difundir el espiritismo para que cada vez más el número de nuestros hermanos tengan la idea de que es la vida y que lo que estamos haciendo acá, dónde venimos, para dónde vamos después, lo que de facto necesitamos realizar, no externamente, que hay cosas hermosas para hacernos, pero el principal, que son los cambios interiores del mundo íntimo de cada uno de nosotros. Tenemos ayuda de todos los espíritus, tenemos ayuda de nosotros entre nosotros, pero hay aspectos que tenemos nosotros personalmente que cambiar. ¿No es así? Y este problema también tiene a ver con eso. De tal manera que tenemos ahí una especie de una ceguera espiritual, porque no miramos bien las cosas. Tenemos las dificultades de estarmos encarnados para conocermos mejor la realidad espiritual, los motivos y las causas de los sufrimientos inclusive, y de que lo que nos espera la vida futura.
pero temos que trabalhar muito mais do que estamos fazendo com os elementos de luz da doutrina espírita para toda a humanidade. Hoje, espiritistas em el mundo somos unos poucos. Se comparamos com nossos irmãos que estão fora e que não conhecem as leis fundamentais da evolução espiritual da criatura humana. Ignorância de los objetivos de la reencarnação, de la vida, del alma humana inmortal. Este conhecimento é preventivo, porque em la medida que encontramos o mundo como está, com a dependência química alcançando expressões mundiais, nós temos esta realidade, pero sabemos lo que devemos fazer para combater todo isso. Dentro de nós, cerca de nós, com nossos familiares, conhecidos e amigos, vecinos, colegas de trabalho, de vida, de escola, de universidade, e também as coisas em termos da sociedade em geral. Em Brasil, se vamos a uma universidade em que os alunos, que podem ser do curso de Direito ou de Medicina, ou de Psicologia, se combinam em el intervalo e vão a los bares para beber de todo. Alguns vuelven para as classes, outros se vão, como muitas vezes, sem condição de volver à classe, e se vão para suas casas e vão dormir por 15 horas. São estudantes jóvenes de Direito, de Medicina, de Psicologia. O que podemos esperar para o futuro se nós não trabalharmos com eles todos, em qualquer parte do mundo, as coisas espirituais, do ponto de vista de los espíritos benefactores que nos legaram o espiritismo para esclarecer, clarear os caminhos da humanidade terrestre? Eu estava falando antes de o senhor Esteban chegar em meia-noite. Agora que o presidente chegou, já estou pensando em 1 da manhã. Que tal? Alguém poderia me dizer que horas temos? Quanto tempo tenho para seguir um pouquinho mais? 10 minutos. Muitas graças. 10 horas ou 10 minutos? 10 minutos. Muito bem. Vamos volviendo. Miren, aspectos psíquicos, constituição emocional frágil. ¿Dónde viene? De la vida actual, no solamente, viene del pasado también. Desvalorización de la vida y hedonismo, que es una doctrina que considera que el placer individual es inmediato y el único bien posible, principio y fin de la vida moral. ¿Qué es esto? Pero hay el hedonismo en todo el mundo. La idea de egoísmo como una cosa del alma, com retraso moral, claro. A ideia de la desagregação familiar. Miren, la desagregação familiar leva a la dependência química de los jóvenes e de los niños e niñas. Pero também basta que uno se quede como que vítima del processo de dependência química para ele generar como que a desagregação familiar, por causa de las consequências para toda a família. Então, é uma coisa de difícil administração, de difícil controle. Inseguridade frente ao abandono de las nuevas gerações. Não é assim? Estamos considerando a educação de los hijos, de los niños, de uma forma general. Como vivem nossos niños hoje? Conhecem as babás eletrônicas? A ideia de que gente de 4 anos, 3 anos, com tablets, com teléfonos móveis e haciendo, ¿conoce este movimento? Estão em la cena de la familia a la noche. E cada integrante, padre, madre, hijos, cada tem o suyo. E estão em seu mundo individual,
e a gente não confraterniza, não habla, não conversa mais, são aspectos que devemos considerar de falhas de nosso processo educativo para os niños. Claro que já encontramos muitas coisas como que prontas e ocorrendo a nossa volta, pero temos que considerar de novo o tema de hoje por la mañana, de la importância do contexto familiar, de la educação de la gente, não só de los niños e niñas, de los padres, de las madres. Todos nós temos que como receber uma vacuna quanto a aspectos que se relacionam com o encaminhamento natural para as drogas, que é um problema muito importante. Falha em el processo de educação de los niños e jóvenes, falta de ternura. Não é assim? Quantas vezes em los hogares não há ternura? A gente habla muito alto, discute, não há carinho, não há atenção, não há fraternidade, não há amor. E se não vai ter em el ambiente familiar, onde vai ter? São aspectos que têm a ver com como que salidas de los integrantes de uma família para buscar fora algumas compensações e muitas vezes uma invitação de alguém que está fora pode resultar de uma pessoa de aquela família estar agora em las manos de las tinieblas. Porque estamos acá viviendo um drama que é de la luz contra las tinieblas contra las luces espirituales a favor de la humanidad. Hay una guerra en el mundo espiritual. De tal manera que para las tinieblas y los espíritus de las tinieblas, cuanto más gente con dependencia química, mejor para sus consideraciones a respecto de la vida humana. No quieren la felicidad, no quieren el progreso espiritual, quieren el opuesto. Entonces hay un conjunto de fuerzas que son contrarias y nosotros con la oración, con el culto del Evangelio en el hogar, con los valores que son valores del sentimiento, nosotros tenemos que como que cubrir la humanidad y nuestro pedacito de vida que es nuestro hogar, de las cosas que aprendemos con todas las hermosas culturas de todos los tiempos y ahora con el Evangelio de Jesús a la luz del Consolador prometido en el espiritismo cristiano. ¿No es así? Nuestra responsabilidad es única en este mundo. No hay gente que tiene informaciones más precisas para hacer lo que necesitamos hacer para el bien general de nosotros, de nuestra familia, de la sociedad y del mundo en general. Medianoche y un poco más. Entonces, falta de una educación basada en valores humanos y espirituales. En fin, vamos dejando algunos aspectos. Conflitos del hogar. Acá tenemos Juana de Ángeles también. Sin duda, los conflictos en el hogar contribuyen expresivamente para la fuga en dirección a las drogas. Yo voy a adelantar un poquito los diapositivos para llegar a una otra color, que es una color de tratamiento para buscarmos encerrar. Obsesión y adicción y dependencia química. Siempre hay. De tal manera que Joana, en otro aspecto, las vinculaciones con personalidades psicópatas, desencarnadas o enemigos personales de otras vidas, responden por su inducción a la adicción aditiva, en la que también se complacen en mecanismos de vampirización cruel en verdadera interdependencia espiritual. Puedo decir algo que es una cosa
un poco distinta pero relacionada. En el año de 2014, septiembre, de 14 de septiembre hasta 18, en Madrid, Congreso Espírita es este, Congreso Mundial de Psiquiatría. Nosotros fuimos invitados para apresentar para 6.000 psiquiatras, psicólogos y psicanalistas, psicoterapeutas de todos los países del mundo sobre abordaje espírita de las enfermedades mentales. Trayendo para nuestros colegas que escuchaban la charla y las consideraciones con mucha voluntad de comprender lo que era tratar espíritus ligados a droga dependentes o adictos. Y la diferencia de antes y después de este tipo de abordaje por desobsesión y fluidoterapia o los pases y la agua magnetizada. De tal manera que hace 3 años, justo en Madrid, en el centro de convenciones, estábamos ahí levando la idea del espiritismo, hablando de centro espírita, hablando de mediunidad, hablando de espíritus desencarnados, vinculados a los más variados trastornos mentales. Y miles de colegas admirados, mirándome, ¿quién es este que viene de Brasil? Y habla de unas cosas que nosotros acá jamás tuvimos notícia. Hablamos e já volvimos a outro congresso mundial, que foi em Alemanha, e vamos, se nos recebem, volviendo para falar deste tema. É o espiritismo, junto da ciência, levando as luzes de los espíritos para uma melhor compreensão de los problemas humanos em el campo de las enfermedades mentales. Vamos adelante um pouquinho mais, cambiando de color. Drogas ilícitas. ¿Entendes por qué la idea de medianoche? Alcoholismo. Vamos mirando e vamos chegar acá, o teléfono. Creio que é como algo de basta. Terapias. Só mais 5 minutos e vamos por acá. A ideia de terapias, e aqui temos antídotos eficazes para a questão da dependência química, educação moral à luz do Evangelho, Evangelho à luz do Espiritismo, com toda a compreensão que agora temos, conscientização espiritual sem alardes, libertad e orientação com bases em la responsabilidade desde os niños, disciplinas morales desde temprano, vigilância cariñosa de los padres e maestros. A ideia de assistência social e médica em contribuição fraternal. Estamos acá com Joana de Ângeles de novo em el livro chamado Família. Como tratar o problema da dependência? Reconhecimento por el paciente e por la família do diagnóstico de uma enfermidade e da necessidade de tratamento. Porque se há negação, se a gente não entende que está enferma, não vai querer buscar específico tratamento, seja médico, de um diagnóstico médico, seja também com a ajuda do centro espírita. Tratamento médico, o papel do clínico, o psiquiatra e o psicólogo, alcoólicos anônimos, quando for o caso, internação hospitalária ou em clínicas especializadas para desintoxicação e uso monitorado de substâncias sedantes. É complexo o tratamento também acá. De tal maneira, como tratar se o paciente está hospitalizado, irradiação da casa espírita através de um familiar, orientação em quanto à ajuda espiritual associada ao tratamento médico, atenção fraterna do paciente e da família para
espíritas como para no espíritas, porque el centro espírita debe estar a la disposición de toda la gente. Desobsesión es esencial que tengamos grupos mediúnicos con capacitación, con experiencia para lidar con espíritus que están vinculados a la mente, al espíritu, al alma del enfermo de ahora. De tal manera que no hay toxicomanía sin obsesión. Si el centro no posee esta atención, debe referirse al caso a uno que tenga, mismo que de otra ciudad. De tal manera, hay espíritus toxicómanos, alcohólicos, por ejemplo. Hay imperios y bases de las tinieblas que intentan promover el problema para que haya cada vez más un número más grande de gente con este tipo de patología y de trastorno mental. Hay un libro de la Federación Espírita Brasileña que mi padre, en cuanto presidente, ha buscado publicar y él ha hecho el prefacio, me acuerdo muy bien, 1993. Muchos, sin embargo, este espíritu que es Pascal, Blaise Pascal, va a hablar de las tinieblas para que entendamos la visión de un espíritu preparado. Muchos, sin embargo, de esos hermanos rebelados e infelizes, refiriéndose a los dragones y sus falanges, se resisten a las llamadas celestes, pues son los mismos que armaron las cruzadas, instituyeron los tribunales de la Inquisición, liberaron las modas y costumbres, ampliaron el comercio internacional de los estupefacientes, los espíritus de las tinieblas. De tal manera, y es necesario que esta cizaña se vuelva a descubrir para que los ángeles segadores liberen de él este sufrido planeta y para que venga y se forme en su lugar la nueva Jerusalén de la nueva era. ¿Entienden la idea? Que para que tengamos los más importantes problemas humanos resueltos hace tal vez algunos siglos, tenemos que vivir el degredo, el exilio, el cambio de las características espirituales de la tierra por un mecanismo que nos fue adelantado por Jesús cuando hablaba de la mala hierba y el trigo. ¿Se acuerdan? No voy a considerarse, no. Ya voy a terminar. No es trabajo la desobsesión. Acá es Emmanuel diciendo para nosotros. La desobsesión, el tratamiento de las obsesiones, no es trabajo excéntrico en nuestros círculos de fe renovadora. Constituye simplesmente la continuidad del esfuerzo de salvación a los desviados de todos los matices, comenzado en las manos luminosas del Maestro Jesús y está en el libro Pan Nuestro de Emmanuel. Para buscarmos terminar, aclaración al paciente y la familia, el valor de la oración, la acción del pensamiento, el poder de la voluntad, la terapia de la caridad, los recursos espiritistas, la importancia de la fluidoterapia, el culto del evangelio en el hogar, la terapia del conocimiento de la finalidad de la encarnación, porque en la gran mayoría la gente no sabe lo que está haciendo acá. Mis queridos, había algunas cositas más. Joana, para concluir. Jesús, el psicoterapeuta inusual, aseveró: todo es posible para el que cree. Cuando el paciente resuelve por liberarse de la problemática aflictiva, creyendo en su restablecimiento, da un avanzado paso hacia la curación, siendo el resto el trabajo desafiante necesario para el éxito del proceso. Es Joana de Ángeles. La tierra, pruebas y expiaciones. Somos muchos y necesitamos dejar para lejos nuestros vicios morales
el orgulho, el egoísmo e a vanidade. E quando entramos em um contexto espiritual de um paciente com dependência química, miramos de todo. É como que adentrarmos em la história da humanidade por la história del enfermo e cuidarmos amorosamente de todo o contexto. Quando hacemos isto, o paciente cambia e ganha uma grande possibilidade de como que vencer as dificuldades que tinha hasta entonces, como é o caso de la depressão com tendência suicida, como é o caso de los niños com autismo. Estamos concluindo. Solo uma lembrança. Espiritismo é o antídoto para as dependências, pero há dependências afetivas, de sexo, de juegos de azar, de aspectos de alimentação. Por esse, nós não vamos considerar agora, pero há mais outros aspectos. E para concluirmos, o espiritismo é o consolador prometido por el Maestro Jesús. Contiene lo más importante para que la gente conozca sobre la vida y lo que cada uno debe saber y hacer para la conquista de la felicidad en parámetros de vida eterna, sin enfermedades, sin dependencia química, sin violencia y sin todo tipo de consecuencia de estos aspectos. El último slide. Com o espiritismo, que é a luz para o mundo, o movimento espírita, que são ustedes, tiene, entre tantas outras tareas e responsabilidades, a iluminação de las conciencias para que se pueda alcançar o progresso espiritual humano mais rapidamente e, com isso, menos dependentes e menos sofrimento. Este é um tema que tem a ver com medicina del alma, medicina e sua fronteira com o espiritismo clareando a medicina que temos hasta hoje, para que tenhamos em el futuro uma diferença quanto a los índices de recuperação de nossa gente, de nós mesmos. Me gostaria mais uma vez de agradecer ao carinho e a atenção de todos ustedes. Mais tarde vamos estar para talvez algumas inquietudes de ustedes e mais uma vez mi gratitud e a ideia de pedir ao Maestro Jesús sus bendiciones para todos ustedes e sus familiares. Muchísimas gracias.